Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes y ahorita estábamos recordando la historia de Amistad de Tlaxcala. Estábamos en Puebla, en la congregación donde estamos al frente, que es Amistad de Puebla Las Torres, y se congregaban Tere y Héctor Elías, junto con Cheli y Raúl, y iban de Tlaxcala, iban para allá, pero Tere y Héctor se iban a venir para acá. Entonces pidieron a dónde congregarse y mi esposo habló con nuestro pastor Sergio Treviño, y Sergio Treviño nos autorizó a abrir una reunión de hogar. Nosotros salimos de Amistad de las Torres hacia aquí a Tlaxcala, y no somos sucursal de ninguna congregación de Tlaxcala. Salimos de Puebla y empezamos con la reunión de hogar. Después empezó a crecer, empezaron a avisarle a gente, a familia, a conocidos, y empezó a crecer la congregación, y pues se quedó formada así la congregación. Y esta congregación salió de nosotros, de Amistad de Puebla Las Torres, con la autorización y supervisión de Sergio y cobertura de Sergio y Ernesto Alonso, que son nuestros pastores. Él ya se fue con el Señor, pero ellos autorizaron y dirigieron. Yo me acuerdo un día que todavía vino Sergio y Cristi a ver la congregación y todo lo que estaba pasando en Tlaxcala, y a darnos el ánimo de seguir adelante. Y ustedes saben que estuvieron mucho tiempo con un pastor a medio tiempo, porque a mi marido se le partía el corazón de dejarlos a ustedes y de irse para Puebla, y tenemos que ir a Tlaxcala, hasta que pues Dios puso en el corazón a Pepe y a Vale que vinieran acá y empezaron a estar firmes aquí. Nosotros vimos su fidelidad, su integridad, porque no es que tú escoges, tú no te promueves, Dios te escoge y te manda. Y no es que seas muy capacitado, Dios capacita a quien escoge. No somos perfectos para la obra de Dios, pero Dios nos empieza a capacitar, y vimos en Pepe y Vale una fidelidad hasta el día de hoy y una integridad que para mí es muy importante, que el corazón sea de una sola pieza para el Señor y también para pues la cobertura que tenemos. Y yo quería decirles que en 2008 se abrió esta congregación, 8 de mayo de 2008. 14 años. Y por la gracia de Dios está abierta y se sigue predicando la palabra aquí en Tlaxcala, y damos gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad, por su entrega, por su obediencia. Y también quería yo dar unos 2 versículos, no me tardo mucho. Dice en Proverbios 4:23, ustedes lo saben: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la versión NTV dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y a veces no cuidamos de lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora que termina el año, como que es tiempo de hacer un poco de balance. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando? ¿Guardando rencores? ¿Guardando resentimientos? ¿Falta de perdón? ¿Ofensas? ¿Lastimaduras? Y eso, ¿sabes qué pasa? Empieza a ponerle como piedras y estorbos a nuestro corazón. Y aquí en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y cuando nosotros estamos guardando todas esas ofensas y esa falta de perdón y esas lastimaduras, taponeas esos ríos de agua viva, que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabes qué pasa? Nos empezamos a secar, nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a dejar de oír su voz. Aunque vayamos a la iglesia, dejamos como que nuestra vida se empieza a secar, y es por todos los tapones que dejas que ahí se queden. Ahora, ¿sabes que hay otro versículo que dice que nosotros tenemos la unción del Santo? ¿Y para qué quieres la unción del Santo? Para echar fuera toda tristeza, sanar enfermos y llevar a cabo la obra del ministerio del evangelismo y mostrar al mundo que Dios es real y que puede quitarle toda tristeza y dolor del corazón a cualquier persona, que podemos ser libres, que podemos tener el gozo y la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo nos aferramos a la ofensa? ¿Cómo nos aferramos a que me hizo esto y no voy a perdonar y no voy a soltar? ¿Y cómo te estorba a ti y cómo me estorba a mí cuando no suelto y perdono como Dios me perdona? Porque nosotros sí estábamos gruesos, ¿sí o no? Y fue a la cruz. ¿Y qué dijo en la cruz? Perdónalos, porque en medio de dolor, porque a lo mejor tú dices que tú no sabes lo que me hicieron y yo estoy muy adolorido. Pero más que Jesús, con clavos y todo latigado, y en medio de ese sufrimiento, con un buen pretexto podía decir: Padre, pues manda fuego, ¿no? Destrúyelos. No, ¿él qué hizo? Perdónalos. ¿Por qué dice perdónalos? Porque a ti y a mí nos conviene quitar todas esas cosas que impiden que los ríos de gozo, de gratitud, de risa, la vida es tan corta, amados, se va tan rápido. Nosotros cumplimos 44 años y de veras se me han ido tan rápido, y digo: Señor, que los que me falten en verdad disfrute la vida. Porque ¿cómo podemos echarla a perder todos los días con amargura y con enojos y con tantas cosas que vienen y taponean esos ríos de agua viva? Y Dios quiere que de tu interior, en tu casa, fluyan esos ríos de agua de vida, para poderle darle de beber a muchos, para poder darle de beber a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Darles de beber para que ya no tengan sed más. Darles de esa agua de vida. Deja fluir esa unción que pudre todo yugo, que tiene la autoridad de Jesús sobre toda fuerza del enemigo que quiere detenerte, quiere detener la palabra, quiere detener el avance del evangelio. Pero nosotros podemos quitar todo ese estorbo y dejar que fluya lo que Dios quiere hacer en nosotros y en Tlaxcala. Los amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus pastores, y yo declaro que ustedes avanzan y ustedes alcanzan esta ciudad, este estado, y extienden la palabra de vida, y ríos correrán por toda la ciudad. Donde haya sequía se quitará, donde haya dolor se quitará, donde haya tristeza vendrá la consolación, vendrá la libertad, vendrá la sanidad. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán a aquel que nos ha salvado y ha dado su vida por nosotros, que nos ama tanto, que nos tiene tanta paciencia y nos vuelve a levantar y nos vuelve a perdonar y nos vuelve a decir: sigue adelante, vale la pena, por una eternidad. Que Dios los bendiga. Aleluya. Yo les quiero pedir a Pepe y a Vale si pasan aquí tantito, por favor. Hablando de la historia,
pues es importante conocer la historia de Amistad Tlaxcala. Y también es importantísimo dar honra a quien merece honra. Dice la Biblia que tenemos que honrar a todos, pero los que nos predican la palabra son dignos de doble honra. Y no hay recompensa sin honra. Entonces, la vida del pastor es una vida muy movida, es una vida llena de actividades, pero les digo como pastores también, nosotros tenemos 23 años de pastores, muchas veces estamos en soledad, tenemos muchas cosas que hacer, o sea, no estamos solos porque no hay nadie, estamos con mucha gente, pero cuando nosotros necesitamos pues algo más, pues Dios nos manda gente también que nos honra. Y yo les quiero pedir que se pongan de pie y que oremos por sus pastores y que dispongan a honrarlos, ¿sí? La honra a nuestras autoridades, pues no vamos por una recompensa, pero Dios se agrada cuando nosotros hacemos, Él nos da la instrucción. Entonces, yo quiero aprovechar este tiempo que hablamos de la historia y que hablamos de todo, pues también que pongamos fundamentos para que todo esto funcione, ¿sí? Muchos de ustedes conocen la historia de todo Tlaxcala en el Evangelio, pero ahorita abrimos una historia nueva en el 2008 y vamos para adelante y va a depender, no va a depender de ellos, va a depender de ustedes, ¿sí? De la honra, del honor, de la sumisión, de la confianza que ustedes tengan en ellos, ¿sí? Entonces yo voy a pedir que extiendan sus manos y vamos a orar. Padre, bendecimos a tus hijos, Señor, que siempre ha puesto su corazón en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que no vemos que ellos han sembrado, por todas las lágrimas que ellos han derramado y que a lo mejor ninguno de nosotros le ha podido secar sus mejillas, Señor, pero hoy disponemos, Señor, nuestro corazón para honrar a nuestros pastores aquí en Tlaxcala. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por la unción que les das, por la dirección que les das, por la instrucción que les das para que nos bendigan a todos aquí. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Que Dios los bendiga. Bueno, tomen su lugar. Ok. Como yo no le entiendo al reloj ese, no hay problema. Bueno, yo quiero compartir esta mañana de la reconciliación, y dentro de la reconciliación hay dos campos grandes. Uno es, pues, estar a cuentas con Dios, es lo primero, que ahorita ahí me voy a meter más. La otra parte es, pues, estar bien los unos con los otros, perdonarnos los unos a los otros. Pero yo, como les digo, quiero hacer hincapié en una reconciliación con Dios, y no precisamente de una reconciliación por un pecado cometido, sino quizá por una omisión o por una falta de contundencia de lo que Dios nos está mandando.
Y yo les quiero empezar a compartir uno de los mandatos, quizá el más importante que Dios le dio a Moisés, fue que estableciera un orden sacerdotal, ¿sí? Los sacerdotes tenían que interceder por, y hacer expiación por los pecados del pueblo. Tenían que entrar una vez al año, ya saben la historia, tenían que entrar una vez al año y llevaban la carga de todo el pueblo, y tenían que entrar al lugar santísimo. ¿A dónde iban a entrar? Al lugar santísimo. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza. ¿Sí? El arca de la alianza. La alianza es estar aliados, unánimes, para caminar para un sentido, para un solo sentido. El arca era un cajón de madera, de acacia, y estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. Hay dos elementos ahí. Esos dos elementos, la madera significa la humanidad, el hombre. Y el oro por dentro y por fuera era la presencia de Dios. Pero adentro del arca estaban las tablas de la ley. Entonces se hacía expiación por los pecados, por haber incurrido a faltas en la ley. ¿Sí? El arca de la alianza, en el arca de la alianza estaba en el lugar santísimo, que estaba la presencia del Padre, estaba la unción del Espíritu Santo, que era el oro, y estaba la presencia de Cristo en el cumplimiento de las tablas, en el cumplimiento de la ley. Entonces, en ese lugar estaba la Trinidad completa, ¿sí? Y estar a cuentas con Dios es desarrollar la función sacerdotal. Gracias a Dios, nosotros somos neotestamentarios, o sea, no estamos antes de Cristo, estamos después de Cristo. Pero miren, les quiero leer ahí en Levítico capítulo 16, verso 32, la instrucción que Dios le da a Moisés. ¿Sí? Estamos en el libro de Levítico, es parte del Pentateuco. Dios le mandó a escribir esto. Se supone que Moisés en todo el Éxodo estaba escribiendo todas estas cosas. Y una de estas cosas fue que Dios le habló y le dio una instrucción clara a Moisés. Dice, verso 32, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Era un ministerio que se heredaba, era de padre a hijo, ¿sí? Era una bendición que se heredaba en las generaciones. Dios habla a Abraham la promesa, y en la promesa de Dios a Abraham incluye las generaciones. Entonces, las generaciones son nuestros hijos. En este caso, están hablando del sumo sacerdote que instauró Moisés por orden de Dios, y después el hijo del sacerdote. Ese es el Antiguo Testamento, ahorita voy a ir al Nuevo. Y dice, entonces era hereditario. Número 2, vestía las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Eran hombres
eran hombres de un testimonio intachable, eran hombres que estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, les ataban unas cuerdas con cascabeles cuando entraban a la expiación, porque cuando uno de los sacerdotes estaba en pecado, caía muerto, y cuando ya no oían el cascabel, tenían cascabeles en las pantorrillas y estaban todo el tiempo en movimiento, y cuando estos hombres no eran dignos, caían muertos y los jalaban y los echaban fuera, ¿sí? Entonces son las vestiduras blancas, el estar a cuentas con Dios. Después dice, verso 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, ya está en plural, y por todo el pueblo de la congregación. Se hacía expiación por todo el pueblo, ¿sí? Dice por el tabernáculo, el tabernáculo era el lugar de reunión, el tabernáculo era donde todos llegaban. Ahora tenemos la iglesia, dice la palabra que ya no va a habitar la presencia de Dios en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora hay otro tabernáculo. ¿Dónde está ese tabernáculo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Entonces Dios se hace expiación por ese tabernáculo, ¿sí? Verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Tenemos que estar haciendo expiación perpetuamente, ¿sí? Dice para hacer expiación una vez al año. Aquí en el Nuevo Testamento cambia porque dice que cada vez que cometes un pecado tienes que arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios. Dice hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y después termina esto y dice, y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Moisés lo hizo como Jehová mandó. Entonces, después del Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento. Eso es una revelación. Y en el Nuevo Testamento se tiene que llevar a cabo este estatuto perpetuo. Y Cristo viene a facilitar el cumplimiento de este estatuto, cumpliendo lo que estaba en el arca, cumpliendo la ley. Dice, se hizo pecado de toda la ley, como un infractor de toda la ley, y él se hizo pecado, siendo justo, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo y es la dirección que Dios nos da. Entonces, Cristo viene a facilitarnos todo esto, toda esta herencia sacerdotal. Cristo la sella con su misma muerte para que todo creyente, tú y yo, y todos los que creen y todos los que crean por lo que tú les compartas, puedan acceder a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios, que es la dirección de Dios, que son las promesas de Dios. Entonces todo esto Dios lo hizo posible y lo hizo accesible a que este orden sacerdotal sea una realidad por la gracia de Cristo a favor de nosotros, ¿sí? El viernes tuvieron su acción de gracias. Ustedes hicieron su función sacerdotal porque vinieron personas que no vienen. Entonces, ustedes son conducto sacerdotal haciendo intercesión o expiación por todos los que vinieron para que pudieran recibir
este regalo de Dios, que es su presencia. Junto con su presencia, pues está todo lo que en la Biblia tenemos. Entonces, nosotros damos el acceso. Nosotros tenemos el acceso y damos el acceso. Y para aclarar esto, ya no sabemos, estas escrituras que voy a tocar, ya las hemos oído muchas veces. Primera de Pedro, capítulo 2, y también está en Apocalipsis, pero bueno, vamos aquí a Pedro. Versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros ahora, Dios, Cristo cumpliendo la ley en el mandato que Dios le dio a Moisés de que hiciera un estatuto perpetuo en el orden sacerdotal, ahora nos da acceso a todos para ser reyes, real sacerdocio, nación santa. Nosotros todos somos sacerdotes, todos, ¿sí? No porque seas bueno o porque seas malo, porque la gracia de Dios la facilitó para que nosotros tuviéramos ese acceso. En ese lugar santo, entraba una vez al año el sacerdote. Ahora, la palabra dice que tú puedes clamar a Él y Él te va a responder en cualquier lugar, en cualquier momento, como estés, Dios te va a responder. Entonces nosotros tenemos esa investidura sacerdotal para entrar a ese lugar y acceder a la alianza con Dios. Si nosotros nos aliamos con Dios, nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Donde están, Mateo 18 me parece, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Entonces, en este tiempo somos la iglesia, como nos ministraron hoy en la mañana. Todos nosotros somos la iglesia y en todos nosotros está la presencia de Dios, porque todos nosotros somos iglesia y porque toda la iglesia tiene el orden sacerdotal de parte de Dios, ¿sí? No está restringido para un grupo específico, Dios lo abrió para toda la iglesia. Lo estamos leyendo ahorita aquí en Pedro. Somos reyes y sacerdotes. La práctica del sacerdocio es lo que nos da, es lo que hace que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú estás en la alianza, cuando tú estás en esa arca de la alianza con Dios, te estás aliando con Dios, ¿sí? Ven, Abraham. Te estás aliando con Dios, te estás agarrando del brazo con Dios para cumplir los propósitos que Dios dispuso para la iglesia. ¿Sí? Ya no estás solo, a veces me caigo, a veces me debilito, entonces vas a la iglesia y vas a encontrar a alguien, vas a encontrar un brazo donde apoyarte, o tú vas a hacer un brazo donde apoyarte, no te recargues si no me vas a tirar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Dios nos hace alianza. No es que Él sea pecador y yo somos pecadores, pero nos aliamos. La expiación es aliarnos. Gracias. Sí. No estoy hablando de una reconciliación de funciones sacerdotales. La reconciliación también es ponernos a cuenta y pedirle perdón a Dios, pero si yo no camino junto con la iglesia, no voy a avanzar, porque dice que por lo menos se necesitan dos o más
para estar alineados a lo que Dios dice. Por eso Dios establece la iglesia. Por eso Dios hace posible esta obra y todas las obras, ¿sí? Desde el principio había personas aquí, ¿sí? Estaba Raúl y Cheli, estaba el Doc, estaba Tomás, estaba Héctor, luego llegó Abraham, y luego llegó Poncho, llegaron colados ahí, los tuvimos que admitir, pero Miguel, en fin, Manuel también vino de colado, o sea, todos hicimos posible esto, ¿sí? Yo venía cada 8 días, venía con Miguel, no venía solo. ¿Sí? La función de la iglesia es aliarnos con la iglesia para cumplir el propósito de Dios. No podemos solos. No podemos solos. El pastor es uno del equipo de la alianza. Sin alianza no podemos caminar. Yo veo muchas personas amadas, conocidas, y yo veo que todo esto se ha formado porque todos hemos participado. Yo no hago nada, tú haces mucho. Tú te encierras en tu cuarto y oras por Amistad de Tlaxcala, ya estás en alianza. Ya estás en alianza. ¿Sí me explico? Y si te toca servir a los niños, estás en alianza. Si te toca abrir la puerta, si te toca lo que te toque hacer, estás en alianza. No puede caminar esto solo. Por eso Dios nos manda a Cristo con una orden sacerdotal, ¿sí? No una orden de haz esto, sino una orden, una investidura sacerdotal. Y esto, mis amados, es lo que yo quiero hablar hoy. Tenemos que hacer una restauración del llamado sacerdotal que cada uno de nosotros tenemos, y perdonen lo que voy a decir, pero no lo hemos llevado a cabo en una plenitud total. ¿Sí me explico? En la manera que nosotros seamos sacerdotes, vamos a estar aliados, vamos a estar juntos caminando hacia los propósitos que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos cambia la vida. Ya no son mis deseos, ya no son mis sueños, ahora son los sueños de Dios fundidos dentro de la iglesia, donde tengo aliados que me van a ayudar a conseguir el propósito de Dios para mi vida, el propósito de Dios para la vida del que está al lado y el propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para la ciudad, el propósito de Dios para todos los lugares donde nosotros vayamos. Y esto es la función sacerdotal que yo le pido a Dios y estuve orando anoche para que esta función sacerdotal se llegue hasta la médula de nuestros huesos y que podamos llevar a cabo esa función y podamos reconciliarnos con el propósito de Dios en esa función que Él nos mandó a hacer. Siempre hablamos de reconciliación porque somos unos pecadores malvados y tenemos muchos pecados y otro día hablamos de eso y también es cierto. Pero yo estoy hablando de este pecado de omisión, de no llevar a cabo nuestra orden sacerdotal. ¿Sí? Dice el verso 10, ustedes que en otro tiempo eran pueblo, ¿sí? En el Antiguo Testamento eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia y que estaban a expensas del sumo sacerdote, que cada año tenía que subir al lugar, al templo, para pedir perdón por tus pecados,
Ahora ya no dependes de ningún sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Nosotros somos el sacerdote. Nosotros podemos llegar al lugar santísimo y hacer expiación por nuestros pecados, hacer expiación por el evangelismo que hagamos para que Dios perdone a las personas que vamos a hablarles, para que les caiga el 20 y puedan abrir su mente para poder recibir en su corazón a Jesús. Somos intercesores. La intercesión es la principal función del sacerdote. Pasa mucho tiempo en oración, en meditación de la palabra. Yo los felicito por su consistencia en el TCD. Están llevando a cabo el orden sacerdotal. Cada vez que leen la palabra, meditan y oran por eso. ¿Sí? Y se resume en la función que cada uno tenemos que hacer. Ahora, yo les quiero compartir algo a los hombres. Siempre bendecimos a las mujeres porque siempre nos ponen el ejemplo en fidelidad, en constancia, en todo. Y yo bendigo a las mujeres porque son parte fundamental de la iglesia. Pero cuando el hombre toma su lugar de sacerdote, la mujer, quiero terminar con esto, la mujer penetra o influye hasta el 60 o el 65% de influencia dentro de la casa, dentro del medio donde se mueve. Cuando el hombre toma su orden sacerdotal, el 100%, la influencia se convierte en el 100%, porque el hombre influye en la totalidad, ¿sí? No estoy menospreciando a las mujeres, por favor, al contrario. Acabo de estar en un congreso de hombres y me cayó el 20, porque siempre le damos gracias a Dios por las mujeres y seguiremos. Pero cuando el hombre toma el papel sacerdotal, las cosas cambian, ¿sí? La mujer, por ejemplo, un ejemplo claro, la mujer diezma. ¿De qué diezma la mujer? Pues de lo que le da el marido, pero el marido no diezma de todo lo que recibe. Entonces, la bendición queda limitada, ¿me explico? ¿Sí? Cuando el hombre dice vamos a orar, pues vamos a orar y todos se sientan a orar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Cuando el hombre dice vamos a invitar a los compadres a cenar y vamos a preparar todo, pues todo el mundo se alinea, ¿sí? Cuando la mujer quiere invitar al compadre, el marido le dice, no hombre, pero ¿para qué? Les vamos a echar el mismo rollo. O sea, ya es otro rollo. Ya no voy a hablar de eso. Pero cuando el hombre toma el papel del sacerdote, queridos varones, las cosas cambian. Las cosas cambian. No menosprecio en absoluto a las mujeres, pero las cosas cambian. Entonces, como decía Pati ahorita, ya terminó el 22. El 23, que cada hombre ponga en sus propósitos, yo quiero ser el sacerdote de mi casa. Ese sería, con eso que escribas, ya la hiciste. ¿Sí me oyeron, varones? Sí. A ver. Si nosotros disponemos ser los sacerdotes en este 23, va a cambiar tu vida, tu trabajo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Te prometo que todo va a cambiar. Y esa es la restauración a la cual Dios nos está llamando este día. Así le puse a esta plática, restaurar el llamado sacerdotal. No es venir a la iglesia, no, es ser el sacerdote, hacer expiación, hacer meditación, hacer oración,
fundirse en la iglesia, en la alianza. Acuérdense de la alianza. Nosotros nos aliamos y podemos crecer y podemos avanzar mucho más, ¿sí? La alianza produce altos índices de producción. Si ponemos 1 tonelada, 50 bultos de cemento allá afuera, una persona los puede subir. Sí, lo pueden subir. Sí, están aquí bien fuertes. Pero ¿qué pasa si nos juntamos 10 a subir esos 50 bultos? ¿Qué pasa si la visión que nos da el pastor nos sumamos todos? Pues vamos a avanzar más rápido. Dios lo va a hacer. Dios va a subir esos 50 bultos aquí. Si subió tu vida, que era un bulto ahí tirado, puede subir otros bultos. Bueno, subió mi bulto, perdón, mi vida era un bulto y ya me entendieron, ¿no? Hay muchos bultos ahí que necesitan oír esta verdad. A eso nos llamó Dios. Dice, ustedes que en otro tiempo no conocían misericordia, ahora sí la conocen, vayan por los bultos. ¿Sí me explicó? Ya tienen la misericordia, pues ya, hay que caminar. Aliados, punto 1, y con el orden sacerdotal, punto 2. El orden sacerdotal te va a dar por consecuencia la alianza, porque en el lugar santísimo estaban las tablas de la alianza, así se llama. Y la alianza es la iglesia de Dios. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia somos la alianza del cuerpo que camina y se traslada a los lugares que Dios quiere que vayamos. Dios ya no se mueve. Dios se mueve a través del cuerpo. Dios dirige desde su cabeza. Dios dirige al cuerpo a dónde ir. Pero a veces el cuerpo, no voy a hablar de eso. ¿Entonces vamos bien? Hombres, tenemos que ser esposos, padres, maestros, apoyadores de la iglesia. Tenemos que ser inspiración de lo que creemos para que todo el entorno en el que vivamos sea transformado. Hombres, estoy hablando de los hombres. Tenemos que ser esposos. ¿Sí? Las esposas, gracias a Dios, han desarrollado papeles que nos corresponden, pero cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, las cosas van a cambiar. Ser padres. Sabemos todos, y yo he experimentado en estos últimos 3 años, la orfandad que hay en los niños. Abrimos una escuela y yo veo una orfandad tremenda. Tenemos niños cristianos y no cristianos dentro de la escuela, pero los cristianos y los no cristianos están huérfanos, los dos. O sea que somos cristianos, pero no somos padres, no somos sacerdotes de nuestros hijos, de nuestra esposa. Y por eso las cosas se salen del lugar, porque no desarrollamos nuestro ministerio sacerdotal. Los padres necesitan los hijos necesitan la imagen del papá, es la que sella las cosas. Yo entiendo que el trabajo y los horarios son complicados, pero búscate un tiempo para ejercer, ¿sí? Cuando mis hijas eran chicas, los sábados
los sábados no hacíamos ningún compromiso. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, muchas cosas que hacer, tanto en lo secular como en la iglesia, ¿sí? Bueno, siempre hemos estado metidos hasta el tope en la iglesia y Dios nos ha suplido, pero los sábados lo apartábamos a nuestras hijas. ¿Y saben qué pasa? Si no aprovechas los tiempos con tus hijos, los tiempos se van. Porque cuando las niñas empiezan a ser adolescentes, no me veas, agarran su patín y ya no les importan los papás, no son malos, pero son cuestiones naturales. Entonces, ella prefiere estar con sus amigas, le tocó sentarse en primer lugar, que estar con sus papás. Son aburridos, siempre les dicen lo mismo. Pero cuando eran chiquitas, cuando ella estaba chiquita, estaba con sus papás todo el tiempo y ella está marcada. ¿Sí me explico? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, marcar a nuestros hijos con un sacerdocio. Después ya no vas a poder marcarlos porque van a empezar a agarrar su patín y si no los instruiste bien, pues van a empezar a ocultar cosas y van a empezar a agarrar monte por donde tú piensas que nunca van a pisar, pues resulta que sí. Y les vas a decir, pues no te llevé a la iglesia. Pues sí me llevaste a la iglesia, pero no fuiste mi papá, mi sacerdote. Nada más me llevabas, perdón. Estoy hablando de experiencias que están viendo mis ojos y que han visto mis ojos por casi 40 años. Entonces, la orfandad es el gran mal de la humanidad. Es peor que el COVID. Tiene más afectaciones, tiene más muertes, más decesos, más incapacidades. Y necesitamos ser real sacerdocio, ser padres, llevar a cabo lo que Dios nos está haciendo la función, el arca de la alianza. Tenemos pláticas para padres, les enseñamos a sus hijos. Si ustedes no refuerzan lo que les enseñamos aquí arriba a los niños, no van a capitalizar todos los buenos principios que les enseñamos aquí. Necesitamos que en casa se afirmen las cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, llevando a cabo la idea de familia como padre, como esposos, vamos a empezar a fortalecer nuestra vida y vamos a atraer, vamos a hacer inspiración, vamos a hacer la manifestación que el mundo está esperando, la manifestación de los hijos de Dios que el mundo está esperando. El mundo está esperando verte a ti y verme a mí, cómo funciona una familia, como Dios manda. Y cuando la gente ve que hay familias que sí funcionan y que la mía no funciona, se van a arrimar, les va a dar comezón de oír y se van a arrimar y te van a preguntar cómo le haces. Así le hicimos nosotros. Oye, ¿cómo le haces? Yo no entendía de Dios ni entendía de muchas cosas, pero yo veía a esa familia y dije, yo quiero mi familia como esa. Y las vidas cambian, mis amados. Cuando tú y yo ejercemos nuestra orden sacerdotal, cambia tu vida y cambia tu influencia a donde quiera que tú estás. Cambia. Y eso es lo principal en la vida de cada uno de nosotros. Ya no me va a dar tiempo de completar todo, pero en 2 Corintios, capítulo 5, voy a leer algunas cosas nada más. Versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres de lo que tú quieras. Tú persuades a los hombres con lo que tú quieras, ¿sí?
pero a Dios le es manifiesto lo que somos. No se trata de persuadir a los hombres con palabras y decirle que Dios te ama y que Dios es bueno. Tú vas a convencer a alguien por lo que ve en tu vida adentro, ¿sí? Dice, a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios nos habla aquí. Esto está hablando a los corintios que tenían una vida muy estructurada, muy religiosa. Yo no sé cómo eran los corintios, pero les escribieron las 2 epístolas más largas del Nuevo Testamento. Yo creo que eran medio cabezones y tenían que hablarles mucho para que entendieran. Y les dijo, dice, espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, yo no los voy a convencer de nada, pero Dios está hablando a nuestras conciencias en esta mañana para que hagamos nuestro propósito de la orden sacerdotal para el 2023. ¿Sí? No se trata de le voy a echar ganas, no, se trata de definir y decidir lo que nosotros queremos hacer. Verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos la ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Bueno, ahí sigue hablando del doble ánimo, ¿no? Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dándole honra a la muerte de Cristo. Luego lo pueden masticar con más calma. Y después dice que cuando uno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y quiero cerrar aquí con el verso 20 y 21. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores. Los embajadores no tienen nada dentro de sí más que un mandato de su gobierno central para manifestar lo que el gobierno central piensa, opina y define. Somos embajadores, llevamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, llevamos la verdad de Cristo a donde quiera que vayamos porque somos embajadores. Simplemente decimos y hablamos de la gloria de Dios que nos transformó a nosotros y que puede transformar con el que tú estés enfrente. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, y aquí viene el título de esta plática, reconciliaos con Dios. Esa es la exhortación, reconciliaos con Dios en el hacer diario, reconciliaos con Dios en el orden sacerdotal, reconciliaos en Dios no por todos los pecados que cometemos, no, bueno, también hay que pedir perdón por eso, pero lo principal es pedirle perdón a Dios por no haber desarrollado nuestro sacerdocio. Esa es la primera y gran reconciliación, porque si tenemos esa reconciliación, vamos a poder entrar a ese lugar santísimo con los cascabeles colgando y vamos a mantenernos en pie porque Dios nos está purificando y no vamos a caer muertos por la inmundicia de nuestro pecado, porque nuestras vestiduras van a ser blancas como la nieve, de lino fino, blanco, resplandeciente. Cuando llevamos a cabo nuestro orden sacerdotal, reconciliaos con Dios, es ponernos en la sintonía, en la alianza
con Dios y con la iglesia. Escuchen esto, la alianza con Dios y con la iglesia. Porque a veces tenemos nuestra vida devocional y yo hablé con Dios y Dios me habló, qué bueno, pero dile a la iglesia, haz alianza con la iglesia. Sin la iglesia no vas a poder caminar. Dios no hizo ningún ministerio del llanero solitario. Hasta el llanero solitario le puso al toro. Sí, bueno, los que se acuerdan de esa serie. Búsquenlo y ya. Pero no puedes estar solo. Hasta el llanero solitario tenía a su apache ahí que lo apoyaba. Aquí hay muchos apaches, yo soy tu apache, yo te puedo servir, yo te puedo ayudar. ¿Sí me explico? Estamos para servirles. No vayan solos, estamos con ustedes. ¿Sí? El sacerdote no va solo. En el Nuevo Testamento, el orden sacerdotal dice que a todos Dios nos constituyó como reyes, nos constituyó porque se le dio la gana, porque es Dios, nos constituyó a todos reyes y sacerdotes. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Y al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy justo. ¿Por mí? No, por mí, no, porque yo soy pecador. Tengo todavía pensamientos, como decía Pati ahorita, que no te cuesta trabajo perdonar, pero yo soy justo. No por mí, por lo que Dios está haciendo en mí. No me glorío en mi justicia, me glorío en la justicia de Dios. Porque yo no estoy solo, estoy en alianza como uno más de los sacerdotes que Dios instituyó en el Nuevo Testamento. Pónganse de pie, por favor. Entonces, tenemos que reconciliarnos. Siempre les decimos que ya no digan groserías, que se porten bien. No, ahora no les decimos nada de eso. Ahora les decimos, sean sacerdotes. Tomen el orden sacerdotal en sus casas, con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos. Tomemos el orden sacerdotal. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú has hablado a nuestros corazones en este día, Señor. Y yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros sea doblegado ante la santa presencia del Espíritu para que podamos determinar, tomar nuestra orden sacerdotal desde aquí hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Queremos, Señor, ser ese linaje real. ¿Sí? Ser parte del reino de los cielos. Te damos gracias, te damos honra a ti, Señor. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios. No sé si hay alguna persona que esté aquí por primera vez. Si quiere levantar su mano, quiero saber para hacer una oración. ¿Habrá alguien que esté aquí por primera vez? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Una vez más, juntos hoy cantamos. Escucharé
mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 declaramos Cristo el que salva. Cristo el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, declaramos Rey eterno, mi amigo fiel. Cristo el que salva. Cristo el que salva, la esperanza está en él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, mi amigo. Una vez más, Cristo el que salva. Cristo el que salva, la esperanza está en él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, mi amigo fiel. Decláralo, mi amigo fiel, mi amigo fiel, mi amigo fiel. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde y provecho.